Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra sexta sesión síncrona de la materia Pedagogía Comparada. Eh, Espero que se encuentren bien. Bueno, les voy a dar información importante referente a esta materia. Eh, el día 21 de diciembre ya no va a haber como tal una sesión síncrona, sin embargo, nos tenemos que conectar. Recuerden que ustedes están realizando un proyecto integrador, este proyecto integrador que es la presentación de su ensayo y obviamente lo van a tener que exponer ante las autoridades del CETEC. Obviamente, recuerden que tienen que prender su cámara, recuerden que tienen que abrir micrófono y dar la presentación. La presentación de su ensayo, recuerden que tiene que contener infografía mediante diapositivas en una presentación, ya sea en Canva o en PowerPoint o la que sea de su elección. Esa presentación tiene que durar 10 minutos. En esos 10 minutos ustedes tienen que explicar de manera reflexiva y analítica el ensayo que realizaron, ¿no? Y obviamente en esta presentación eh, tiene que durar, les digo, 10 minutos, van a poder explicar su ensayo sobre el tema que les tocó hacer esta investigación. Es importante que lo hagan porque esto vale el 40% de su calificación total de este proyecto. Entonces, el hecho de que no lo pudieran hacer, pues obviamente podría en riesgo eh, la acreditación de esta materia. Eh, Leti, Letis, quisiera saber si tienes dudas referente a la información que acabo de dar. Recuerden que hoy es el tiempo de poder enviar su trabajo, su presentación para poder evaluar y también en medida de lo posible que empiecen a realizar su video sobre su presentación para que yo lo pueda revisar y darles retroalimentación. Es importante que ustedes eh, participen para que no pongan en riesgo su calificación. Bueno, si no tienen dudas respecto al ensayo que tienen que entregar, bueno, mejor dicho, el ensayo ya lo entregaron. Ahora es la presentación de ese ensayo, lo que tienen que entregar para yo poderles dar retroalimentación. Recuerden que hoy es 7 y tienen que mandar esta información para poder yo dar retroalimentación. Quienes gusten empezar a hacer su video sobre esta presentación, es importante que lo hagan porque el día 21 van a realizar su presentación en vivo, a micrófono abierto, a cámara abierta, ante las autoridades del CT. Jonathan, ¿no tienes dudas respecto a la información que acabo de dar? Si tienen dudas, No, eh, a más tardar en la tarde se lo mando. perfecto, Jonathan. Muchas gracias. Recuerden que esta investigación que ustedes realizaron es importante que la comprendan. A final de cuentas, es su investigación y tienen que tener como estos elementos pues de lo que se trató y va a tratar su ensayo. Es importante que manden esta evidencia y en medida de lo posible, ahorita que manden su presentación, también vayan trabajando en el video de su presentación para antes de llegar al día de la exposición, que es el día 21, yo lo pueda revisar y dar su retroalimentación. Rúbricas. Nos piden que no se lea. Sin embargo, sí pueden leer, pero no todo. O sea, no van a leer todo el trabajo, simplemente van a leer como la idea principal que tratan de transmitir o que el autor está transmitiendo y ustedes van a dar su reflexión. Así como lo hago yo en los videos descriptivos con ustedes, obviamente les doy la reseña, les cito lo que menciona el autor y obviamente les doy la reflexión, el análisis reflexivo sobre lo que nos está tratando de transmitir el autor y damos ejemplo de ello, para que obviamente se considere que la información que ustedes están exponiendo, pues obviamente va encausada, ¿no? Va encausada con un ejemplo que no viene especificado ahí, pero que ustedes están dando
la retroalimentación. Bueno, muy bien. Ahora les voy a compartir pantalla. Vamos a realizar una dinámica. Recuerden que las dinámicas que realizamos aquí, pues tienen que ver con elementos que se abordaron en la sesión eh, o el video descriptivo de la semana anterior. Eh, Este ya es nuestro set de nuestra sexta sesión síncrona del bloque 2 de la materia pedagogía comparada. Y vamos a abordar la dinámica. ¿Cuáles son los principales referentes de la concientización de la praxis? Recuerden que son elementos e información eh, que vienen del video descriptivo anterior. ¿Cuáles ustedes creen que son los principales referentes de esta concientización de la praxis? Cuando hablamos de praxis, hablamos de la práctica. Quien guste, tanto Leti o Jonathan, poder participar, por favor, abran micrófono. ¿De qué les va a servir esto? Pues obviamente les va a servir para que el día 21 tengan elementos necesarios para que ustedes también, si necesiten practicar a micrófono abierto, a cámara prendida, lo puedan empezar a hacer. Recuerden que esto es parte importante también para la evaluación. Recuerden que nuestra evaluación es continua y es formativa, pero también tiene que ver con los elementos que podemos abordar dentro de estas sesiones síncronas. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son los principales referentes de esta concientización de la praxis? Vamos a dar un momento para ver quién se anima y si no, lo hacemos de manera aleatoria. Podría ser Paulo Freire. Ok, bueno, esos son como, sí, Jonathan, es Paulo Freire el referente principal, pero cuando hablamos de la concientización como tema central, de este tema central de la concientización, perdón, ¿cuáles son esos principales referentes? Digo, lo hemos abordado a través de las diferentes sesiones y obviamente tiene que ver eh, con el análisis de cómo nosotros estamos tomando la educación. Pero cuando hablamos de educación y hablamos de conciencia, pues obviamente hace referente exclusivamente a qué. Eso es lo que nos interesa saber. ¿A qué hace referente esta parte de tomar conciencia en la práctica? Bueno, aquí les voy a poner un contexto. Efectivamente, aquí Paulo Freire, que es el que tiene esta teoría de la educación y la concientización, ¿no? Aquí dice que la concientización permite que los individuos tomen conciencia de su realidad a partir de la toma de conciencia y para poder transformarla. Esto es como parte inicial. Sin embargo, aquí dice que la concientización es el proceso central de esta pedagogía que propone Freire y que consiste en un proceso de reflexión crítica sobre la realidad de un despertar de la conciencia que permite que los oprimidos, él en su analogía y en su libro Los oprimidos de la sociedad, pues obviamente manda este referente, ¿no? Pero ¿a qué hace alarde esta conciencia? ¿Para qué necesitar a despertar a estos oprimidos? Aparte del contexto es que obviamente tengan como esta igualdad en los derechos y en las oportunidades, ¿no? Entonces, ¿de qué otra manera creen ustedes que es posible salir de esta opresión o de esta marca que tiene el poder del gobierno ante los que son estudiantes o las empresas que aportan capital también para estos estudiantes? Recuerden que hemos hablado durante las diferentes sesiones que nosotros cuando estamos en constante capacitación o en formación, pues obviamente el referente es que nos están preparando para insertarnos en estas filas laborales, ¿no? Estas filas que aparte de la globalización, pues obviamente también nos tienen que dotar de estas competencias para podernos integrar de manera perfecta en los diferentes puestos que se están ofertando, pero realmente es porque ya vamos direccionados hacia allá.
de esta manera consciente. Por eso es que Freire propone que despertemos. ¿De qué manera podemos despertar o ustedes de qué manera creen que podemos hacer conciencia para no estar dentro de esa fila o salir de esos pensamientos de que estamos en esas filas? Me gustaría escuchar el comentario de Letis Tejero. ¿A qué cree que hace referencia Paulo Freire con esta parte de la concientización en la praxis o la conciencia en la práctica? Prácticamente es lo que nos interesa el tema central. Vamos a dar oportunidad a que su compañera Letis pueda participar. Si tuviera algún inconveniente de poder abrir micrófono, por favor escríbanlo por el chat. Recuerden que el día de su presentación, que es el 21 de diciembre, es importante que ustedes tengan que abrir micrófono, tengan que abrir cámara, eh, para poder dar explicación de su presentación. Recuerden que esta presentación tiene que durar al menos 10 minutos. Yo solamente voy a intervenir para presentarlos y darles el orden de aparición. De hecho, les voy a compartir ahorita cuál va a ser el orden de aparición antes de seguir con esta dinámica para su presentación el día 21 de diciembre. Recuerden que van a estar las autoridades del CETEC revisando la presentación que ustedes van a ofrecer y obviamente ustedes tienen que dar toda la información necesaria en solo 10 minutos de esa presentación. Bueno, para esta materia yo voy a pasar la lista. No sé si me van a pedir que solo seleccione uno, dos o tres trabajos. Sin embargo, ahorita me pidieron que mandara la lista de todos y el orden como van a aparecer en esta participación. Bueno, les comento que de acuerdo a este orden que ya establecí con los estudiantes que están inscritos, el nombre que van a escuchar con el número va a ser el orden de aparición. Si hubiera un cambio donde solo me den a seleccionar algunos participantes, se los voy a hacer saber mediante el correo. Bueno, Berenstein, Orozco, Lisset va a ser la número 4. Q, Tejero, Letis del Carmen va a ser la número 3. Modesto, Rivera, Diana Beatriz va a ser la número 2. Limón Pérez Lorena va a ser la número 1. Arcón Solís Ángel Alfredo sería el número 5. Ramírez Ibarra María Elena sería la número 6. Ortiz Pablo Jesús Alberto sería el número 7. Bonifacio Vélez Brenda sería el número 10. Camal Chi Erika Guadalupe sería la número 9. Y Sánchez González Jonathan Alonso sería el número 8 en aparición. Recuerden que esta es la lista que mando yo. Obviamente, si me piden instrucciones por parte de la coordinación que solamente seleccione 2 o 3 trabajos o uno, se los voy a hacer saber llegar por correo. Sin embargo, ustedes tienen que mandarme de todos modos su evidencia. La evidencia obviamente es la presentación y también el video, independientemente de que lo vayan a proyectar de manera presencial o no. Ustedes tienen que mandar ese video con esa presentación. Recuerden que la presentación la tienen que mandar a más tardar el día de hoy y el video con esta presentación, explicando esa presentación, a más tardar el día 14 de diciembre. Porque también el 14 de diciembre ustedes empiezan su segunda evaluación parcial. La recomendación es que contesten esa evaluación parcial después de que revisen el video descriptivo número 7, porque pudiera ser que todavía hay información importante y relevante que pudiera verse en ese contenido de su examen. Adelante, Lorena. Buen día, profesor. La evaluación, bueno, el examen, yo aquí, a nosotros nos mandaron que tenemos el día 21, del 21 al 28 de diciembre tenemos los exámenes, no sé si hubo algún cambio. Bueno, el calendario que tengo yo es que se aplica del 14 al 21, pero si ustedes están recibiendo esa información, bueno, lo confirmo con la coordinación si es esa fecha
Pero si es esa fecha, recuerden que el día 21 ustedes van a tener su presentación en CETEC con la presentación de lo que están haciendo de su ensayo, con un video. También es importante que ustedes realicen ese video para que yo lo pueda revisar. Ustedes van a tener que dar su presentación de ese proyecto de manera abierta, quiere decir a micrófono abierto y con cámara abierta. Yo ahorita ya les acabo de mencionar cuál va a ser el orden de aparición. Si la coordinación me marca que solamente va a tomar uno o dos trabajos para exponer, se los voy a hacer llegar por correo esa información. De todos modos, déme oportunidad de corregir si la evaluación va a ser a partir del 21 al 28. Yo tengo entendido que va a ser del 14 al 21, pero confirmo yo el calendario. Es más, aquí tengo el calendario, si me permiten, de una vez lo revisamos y de acuerdo a esta información que tengo yo, nada más la confirmo con coordinación si realmente esa va a ser la fecha o va a haber otra fecha. Permítanme, estoy aquí viendo aquí la información y aquí marca que de este bloque 2 ustedes van a realizar examen. Sí, efectivamente, la fecha de aplicación de exámenes es del 21 al 28 de diciembre. Bueno, todos modos lo confirmo. Tomamos entonces como referente del 21 al 28 de diciembre, pero les comento que el día 21 ustedes van a tener también esta presentación de su ensayo ante las autoridades del CETEC. Me imagino que ya están familiarizados con este proceso porque obviamente se les pide a todos los estudiantes de las diferentes licenciaturas de los diferentes cuatrimestres. Sin embargo, esta vez quiero nada más confirmar. A mí me extrañó que me pidan la lista de todos para darles orden de aparición. Solamente voy a confirmar si van a participar todos en esta presentación en vivo o solo se van a seleccionar algunos trabajos. Muy bien. ¿Alguien más tiene dudas referente a lo que estamos hablando, que estamos abordando? Perfecto. Entonces, para darle continuidad a esta dinámica, y esta parte que estamos tomando de la concientización, bueno, aquí hablamos en sí de la concientización y la praxis, ¿no? Este concepto que ya nos propone Freire, pues obviamente es una cuestión del pensamiento del mismo autor, ¿no? Este concepto, pues obviamente también lo aborda de la filosofía de Marx, de Karl Marx, y especialmente de Gramsci. Gramsci, recuerden que es un autor que ya lo vimos, cuáles fueron sus aportaciones pedagógicas que él hizo, y obviamente hace referente a este contexto socialista, ¿no? A este contexto que tomaban la simbología de lo que pasaba también con la época, pero de qué manera la estructura política fue alcanzando a la institución. Y obviamente a la institución, hablando a las escuelas, porque son los formadores, son como el referente importante. Después de la familia en casa, pues obviamente la institución se forma o alcanza un referente importante porque pasamos mucho tiempo dentro de la institución. Si ustedes hacen cuenta, pues prácticamente mínimo pasamos 20 años estudiando desde el preescolar hasta la carrera universitaria. Y obviamente todo ese tiempo, pues obviamente conocemos a diferentes instituciones, diferentes maestros, pero hay procesos muy largos, ¿no? Como puede ser la edad primaria, que son 6 años que vamos a permanecer, obviamente, en proceso de formación. Pero si le suman los 3 de preescolar, los 6 de primaria, los 3 de educación secundaria, los 3 de educación media superior y los 3, 4 o 5, de acuerdo a la carrera que ustedes seleccionen y el modelo educativo eh, de la universidad, más el proceso de prácticas, más el proceso de que hacen ustedes de servicio social, pues obviamente se va a los 20 años, ¿no? Y ahora si le empiezan a sumar que quieren seguirse preparando con maestría, doctorados, postdoctorados, pues obviamente podemos elevar mínimo 25, 28 años la educación. Siempre es importante reconocer cuáles son estas partes que tienen que ver con esta conciencia, ¿no? Y principalmente es que los individuos se pudieran desarrollar socialmente, que pudieran conocer el contexto político y económico del por qué es que nosotros
estamos en este proceso formativo. Y obviamente es algo activo. Cuando nosotros hablamos de reflexión, pues implica que tengamos que dar un diálogo. Ese diálogo siempre va a ser importante, que nosotros demos como este referente de lo que estamos hablando. Las ideas pueden ser diferentes. Imagínense que yo de este momento tengo una idea y les esté argumentando o les esté comentando sobre algún tema en específico. El hecho de que ustedes puedan dar un tema diferente, pues obviamente también, bueno, no un tema diferente, una argumentación diferente, lo que vamos a buscar es la dialéctica. La dialéctica, recuerden, es el diálogo donde se conforman los diferentes aspectos o las diferentes ideologías para dar solución a estas, ¿no? Y obviamente ese diálogo tiene que abordarlas y dar, si no complacer, porque no se trata de complacer, sino dar como el referente de lo estoy tomando en cuenta, tanto lo que tú estás diciendo como lo que tú también estás comentando. Entonces, en este diálogo voy a buscar cómo estructurar para poder darle solución a estas dos partes. Por eso es importante que nosotros, en manera de que podamos participar, en la manera en que podamos interactuar, siempre va a ser importante y es a lo que vamos, ¿no? Esta parte de conciencia o esta parte de la concientización, hacia dónde la estoy llevando o cómo la estoy abordando. ¿Por qué? Porque este es como el referente importante. Eh, Aquí implica que hay que reconocer cómo están estas estructuras sociales, ¿no? Y principalmente habla aquí de opresión. Sin embargo, si nosotros nos sentimos oprimidos en este sentido, pues yo más le daría como el nombre de estas masas o esas grandes empresas que son las que dominan la sociedad, ¿no? Que obviamente que es una sociedad que tiene que ver con la economía. Nosotros no podemos huir de esta economía. La economía es un factor importante para el crecimiento. Sin embargo, en este crecimiento que nosotros tenemos como sociedad, pues obviamente están también estas estructuras políticas y están estas estructuras o estos grandes corporativos de las empresas, quienes son quienes aportan este dinero, ¿no? Incluso dentro de la educación y con estas alianzas que tienen las empresas con el gobierno, pues obviamente también se posiciona la educación y se le da como este referente. El referente de decir, bueno, yo necesito que ahora capacites a estudiantes donde les des estas competencias, porque las competencias actuales que tienen para los procesos de mi empresa ya no son funcionales. Entonces, ahora necesito que se adecúen a las necesidades de mi empresa. Y no solo de mi empresa, sino de muchas empresas, porque también las empresas, entre empresas, tienen alianzas, ¿no? Y obviamente es como se va gestionando toda esta dinámica referente a la economía. Muchas veces ustedes no se han preguntado por qué ustedes se tienen que desarrollar competencias en tecnología, por qué tienen que desarrollar competencias en comunicación, por qué tienen que desarrollar competencias en estructuras que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con los aspectos sociales y de comunicación o emocionalmente, porque son aspectos que ya les está perjudicando a las empresas, porque los individuos que trabajan actualmente ahí no han desarrollado esas competencias. Entonces, le estoy dando como un referente cómo la institución o las escuelas intervienen y de qué manera intervienen y cuál es el factor por el cual tengan que intervenir, ¿no? Ahora, si nosotros lo tomamos, que también nos sirve para nuestro desarrollo personal, pues obviamente también es una manera de darle este enfoque, ¿no? Por eso es importante esta concientización, porque habla de que nosotros podamos reflexionar sobre estas estructuras, de qué manera nos sirven a nosotros, de qué manera nos pueden ayudar a nosotros y de qué manera nosotros vamos a contribuir con la sociedad y con estas empresas una vez que ya estemos laborando. Si ustedes decidieron estudiar educación, quiero imaginar que porque ya tienen un referente que quieren, obviamente, incrustarse dentro del campo laboral educativo, ¿no? Sea en la investigación, sea para dar sesiones, para dar capacitación, pero todo tiene que ver eh, sobre su reflexionar, ¿no? ¿Por qué estoy estudiando esto? ¿Para qué estoy estudiando esto?
si quiero obtener una plaza del gobierno, si ya conozco alguien que esté dentro y me puede colocar dentro del gobierno o dentro, a lo mejor mi familia se ha educado a la educación y tienen escuelas y a lo mejor yo tengo que estudiar esto porque es necesario. Eso va a depender de cada uno de los supuestos por los que ustedes están estudiando aquí. Sin embargo, es importante que ustedes tomen conciencia de lo que están aprendiendo, ¿no? ¿Y de qué manera lo van a hacer? Pues si los elementos que están viendo dentro de todas las materias solamente los están viendo pasar y no hacen conciencia, no profundizan en analizar el contenido, o dices, bueno, yo lo único que quiero es el papel, también es válido. Sin embargo, no es válido que solo tengan el papel y se dediquen a enseñar, porque no van a tener como las bases suficientes ni las herramientas necesarias para poder transformarse a ustedes, ni poder transformar a esos elementos o a esos entes sociales que ahora ustedes van a capacitar. Y obviamente esto tiene que ver con este actuar para transformar, ¿no? Y es por eso que hace referencia a esta concientización primordialmente. Bueno, avanzando en contenidos, pues obviamente, ¿por qué es importante este diálogo y esta participación activa? Porque es un referente importante de la comunicación. Si la comunicación que se está transmitiendo de este lado de la pantalla y está llegando hacia el otro lado de la pantalla, que es el caso de ustedes, no tiene los elementos importantes o se está entendiendo de alguna manera diferente, pues obviamente también eso puede complicar que se pueda dar un mejor diálogo. ¿Por qué? Porque cuando estamos nosotros hablando sobre un tema en específico, pues obviamente lo estamos tratando de analizar, lo estamos tratando de que también ustedes en este sentido lo puedan entender. Sin embargo, cuando el diálogo solo viene de una sola fuente, pues obviamente no se conforma esta participación activa. No se da interacción a que también ustedes puedan cambiar esto, ¿no? Es importante, y lo he hecho referente, que ustedes en medida que van desarrollándose, que van avanzando en su proceso educativo, pues también abran a esta apertura de participar, ¿no? La participación, recuerden que aparte de que ustedes desarrollen sus trabajos, aparte de que ustedes realicen las dinámicas, pues obviamente también se den la oportunidad de poder expresarse libremente, ¿no? De poder dar opinión sobre los temas que se están abordando, de poder cuestionar si tienen dudas, si por qué estos autores están dando como estos referentes, por qué no se hace nada para poderlo cambiar o por qué solo se hace a cuentagotas. Son como situaciones importantes de estos contenidos donde ustedes, de acuerdo a esta participación activa, pues también se están involucrando, ¿no? Ok. Bueno, aquí dice que para Freire el diálogo es esencial en cualquier proceso educativo. No solo es una herramienta de comunicación, sino una práctica que permite esta interacción y la colaboración entre el maestro y el estudiante, ¿no? Y a final de cuentas a eso centramos estos enfoques. En medida de que ustedes participan, es en medida en que se van a ir dando oportunidades para poder generar estos cambios. Y ahora imagínense con un ejemplo que ustedes donde trabajan o donde están posicionados, o, de repente pues tuvieran como una reunión con el jefe y el jefe les empieza a decir, bueno, la empresa obviamente está teniendo modificaciones y en estas modificaciones nos está pidiendo que se reestructure el horario y los turnos. Ahora la empresa ha crecido y obviamente nos vamos a dedicar también a la producción y ahora vamos a tener que rolar turnos. Solamente les estoy dando la información, no les estoy pidiendo que comuniquen ni que me den su sentir. ¿Cómo se sentirían ustedes en algún proceso como esto, no? O imaginemos una dinámica de un contexto más real. Imagínense que están en casa y que de referente llegaran sus papás o sus cuidadores o sus tutores y les dijeran, bueno, a partir de hoy todos vamos a aportar en casa y las maneras de aportar, aparte de las labores que se tienen que hacer en casa, pues también van a tener que contribuir con el dinero. Más aparte, van a tener que dejar algo extra por las necesidades que se puedan aquí presentar.
ya sean necesidades que tienen que ver con aspectos de salud. Entonces, a partir de ahora me van a dar todo su dinero que ganan y solamente yo les voy a dar lo necesario. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros que no nos estén tomando en cuenta y que nosotros no podamos participar? Ahora, llévenlo a este campo referente donde se les da la oportunidad de que ustedes participen. Y más que esta oportunidad es que ustedes ahora tienen el poder de poder participar, de poder opinar, de poder debatir, de poder criticar, pero siempre es importante que tengamos elementos y bases, ¿ok? Tómenlo desde esa analogía para que ustedes ahora puedan reflexionar sobre los diferentes aspectos, porque esto que les estoy yo abordando tiene que ver, sí, con la educación, pero también se da en un contexto real, ¿no? En cualquiera de las áreas que gusten y manden. Es importante que nosotros siempre tengamos bases para poder defendernos, bases para poder cuestionar, bases para poder criticar, siempre desde el tener fundamentos a esa crítica. Bueno, en esta parte de esta revolución cultural y esta transformación profunda, pues también Freire eh, lo toma como que es un cambio necesario y profundo para estas estructuras del poder, ¿no? El conocimiento y obviamente de la sociedad. Cuando nosotros juntamos conocimiento y sociedad, pues obviamente estamos hablando de innovación, estamos hablando de tecnología, pero también estamos hablando de economía. O sea, no es lógico que nosotros sigamos avanzando sin tener los conocimientos, sin tener avances tecnológicos y obviamente sin tener economía. Todas las empresas, incluyendo la educación, están apuntando a la tecnología. ¿Por qué? Porque son parte de este contexto y son parte de este siglo XXI. Estas competencias son necesarias y vienen con la estructura de la nueva escuela mexicana, vienen con la estructura de la reforma educativa, donde se está pidiendo que obviamente los estudiantes en formación, incluyendo los docentes en proceso o que ya están integrados, desarrollen estas competencias, porque si no, obviamente están mermando sus campos de oportunidad. Esos campos de oportunidad, pues obviamente también nos están llevando a que los docentes hagamos investigación y que hagamos aportaciones, ¿no? Que tengamos, obviamente, en este campo de investigación, publicaciones. ¿Por qué? Porque ya también son un referente importante de que estamos haciendo lo que nos corresponde. Y en algún momento a ustedes les va a llegar este alcance si ustedes de entrada no empiezan por investigar sus trabajos que se les dejan, ¿no? Y obviamente, ¿cómo se da uno cuenta? En el momento en el que ustedes van a exponer, pues obviamente ahí se van a dar cuenta si realmente el trabajo que ustedes realizaron con este ensayo solo lo copiaron o y lo están replicando y lo están leyendo o realmente sí lo analizaron y lo profundizaron, incluyendo que están aportando con ejemplos. Son referentes importantes que obviamente les hago yo la observación para que ustedes también puedan identificarlo. Bueno, eh, en este proceso, recordemos que ya el docente ya no es quien va a marcar esta pauta, ahora son los estudiantes, ¿no? Los estudiantes son los que van a obtener esta información, son los que van a obtener el conocimiento y por eso es que se hacen este tipo de aprendizajes basados en proyectos, en problemáticas como el que ustedes van a presentar el próximo día 21. ¿Por qué? Porque les va a servir para su estructura de formación, pero también va a servir en algún momento como una posible causa de solución a un conflicto que nosotros ya tenemos, ¿no? O que se puede estar presentando en nuestra comunidad. Recuerden que ustedes tienen que presentar este ensayo de pedagogía comparada y sus referentes importantes hacia dónde va la, la, la transformación de la nueva escuela mexicana, qué es lo que requiere, ¿no? Y obviamente si ustedes hacen ese análisis profundo, van a marcar enfoques principalmente que tienen que ver con estos aprendizajes, pero que también tiene que ver de qué manera ustedes están integrándose para estas competencias, de qué manera las están desarrollando. Bueno, esta es parte, como bien les decía, de esta revolución cultural y obviamente la política no la podemos dejar de lado. Siempre va a estar involucrada en estas situaciones, tanto a favor como posiblemente en contra, ¿no? A favor, pues, obviamente, si el gobierno se involucra con dar la capacitación
con dar unas mejores remuneraciones, con dar unos mejores ajustes a todo este gremio eh, que tiene que ver con la educación, pues obviamente también va a obtener resultados, ¿no? Pero también no es que solo vea al gremio, sino que también vea a los estudiantes. En medida de que tenga mejores docentes y mejores docentes capacitados, por ende va a tener mejores estudiantes capacitados, con mejores competencias, ¿no? Y todo viene desde esta práctica, desde esta revolución. Si nosotros solo nos fijamos en los estudiantes y dejamos de ver a los tutores o a los asesores quienes son quien dan la práctica, eh, pues obviamente no se estaría como alcanzando. ¿Por qué? Porque la estructura no funciona así. No puedes empezar de abajo para darle a los de arriba. Tienes que empezar a darlos a los de arriba para que se pueda replicar ese dar del conocimiento, ese dar de sentirse a gusto, ese dar de la motivación para que el de arriba lo pueda hacer con los de abajo, ¿no? Y es como parte de esta estructura y es una manera que propone Freire en este sentido de que nosotros nos podamos sentir liberados si reflexionamos en nuestra práctica. Ahora, la pregunta, y es una cuestión de conciencia, ¿ustedes creen que con los conocimientos que están obteniendo hasta este momento son suficientes para que ahora ustedes puedan enseñar? ¿O necesitan ustedes seguir capacitándose? ¿Necesitan ustedes seguir potencializando sus aprendizajes y esas prácticas? Este es importante que ustedes lo tomen como referente y obviamente forma parte de esta reflexión, ¿no? ¿Es suficiente con lo que yo ya tengo o necesito seguir capacitándome? Necesito seguir aprendiendo. Entonces, tómelo en cuenta. Recuerden que siempre es importante que nosotros tengamos los elementos necesarios y suficientes para poder aportar más, principalmente hacia nosotros, porque nosotros siempre vamos a ser como este referente importante, pero también hacia la sociedad. También, si yo me voy a involucrar porque estoy escogiendo ser docente, porque estoy escogiendo meterme en la investigación, porque estoy escogiendo profundizar en los temas, pues también qué es lo que estoy haciendo para poder contribuir. Bueno, y también forma parte de una utopía. Nosotros cuando hablamos de utopía estamos hablando de lo inalcanzable, de lo que no se puede realizar. Sin embargo, para eso son las utopías, ¿no? Para demostrarse que no son utopías necesariamente y que se pueden mejorar. Y es como es esta parte del pensamiento. Si nosotros ya nos ponemos un limitante de que va a ser inalcanzable, de que no vamos a poder conseguir eh, los supuestos con esta visión que tenemos para poder transformar, pues entonces no estamos tomando esta concientización, ni nos estamos dando el valor por lo que estamos aprendiendo, ni lo por lo que estamos luchando o estudiando. Por eso es posible que nosotros vayamos contribuyendo para que este cambio pueda ayudar a esta educación, ¿no? Principalmente los va a ayudar a ustedes, pero también va a ser parte importante de cómo se está estructurando para poder ayudar al contexto educativo o a esta sociedad, porque no solamente abordamos al contexto educativo, sino también a esta sociedad. ¿Cuándo los involucramos? Cuando involucramos a los padres de familia, a los cuidadores, a los vecinos, a que participen en estos proyectos. Y justamente trata este proyecto que ustedes hicieron con su ensayo, ¿no? De ver de qué manera la sociedad también se integra o de qué manera nosotros podemos integrar la sociedad para un proyecto transformador, porque es eh, de importancia y de relevancia en todos los sentidos. Por eso es importante que nosotros agarremos a la sociedad para poder solidaridad o tener estos aspectos. Adelante, Lorena. Sí, profesor. O sea, a que Freire se refería a que nosotros, por ejemplo, bueno, todos, ¿no? Que seamos conscientes y que alzáramos la voz y más que nada ser